This message, God's Power to Transform, by Brother William Marion Branham, was delivered Saturday morning, September 11th, 1965, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Breakfast at the Ramada Inn, Phoenix, Arizona, USA. El mensaje El Poder de Dios para Transformar fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día sábado en la mañana, 11 de septiembre de 1965, en el Desayuno Internacional de los Hombres Cristianos de Negocios del Evangelio Completo, en el Ramada Inn de Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Su poder transformador. Now God put the seed in there with potentials that it would be what He said it would be. And as long as it stayed in its right category, it would be just exactly what God said it would be. Ahora, Dios puso allí la semilla con el potencial de que sería lo que Él dijo que sería. Y mientras permaneciera en su categoría correcta, sería exactamente lo que Dios dijo que sería. It had to be that way because He had made it that way and made a channel. Tenía que ser de esa manera porque Él lo había hecho de esa manera e hizo un canal. That anything that stays in His channel, in His line of Word, it will have to bring forth exactly like His Word said it would do. Amen. It cannot move from there. It's channeled just exactly right. Para que todo aquello que permanezca en su canal, en su línea de palabra, tenga que producir exactamente lo que dijo su palabra que sería. No se puede mover de allí. Está canalizado perfectamente. So with everything and the trust in His own Son that it would be that way, then God said it's all good, so I'll just rest. Entonces, con todo puesto en las manos de su propio Hijo, de que sería de esa manera, entonces Dios dijo, todo está bien, así que descansaré. And each one of those seeds has power in itself to transform itself into the species that I desire it to be. Y cada una de esas semillas tiene poder en sí misma para transformarse en la especie que yo deseo que sea. That's what it must be because I have given every seed transforming power to make out of itself in its potentials now to make out of itself exactly what I want it to be. Eso es lo que debe ser porque yo le he dado a cada semilla poder transformador para que ella produzca de sus propios potenciales ahora, que ella misma produzca exactamente lo que yo quiero que ella sea. God has never changed. Just the same today as He was then. Dios nunca ha cambiado. Él sigue el mismo hoy como en ese entonces. God's determined to do something. He'll do it. Nothing's going to stop Him. He'll do it. Dios ha determinado hacer algo, y Él lo hará. Nada va a detenerlo. Él lo hará. Now, after it's all so well and set in order, God felt assured now that this would all be all right. And then when He did, then came in the enemy. Ahora, después que todo estaba tan bien y en orden, Dios se sintió seguro que eso estaría bien. Y entonces, una vez que Él lo había hecho, luego entró el enemigo. God gave power to transform, and I'm going to call this fella with power not to create again, but he had power to deform. Not transform, but to deform. Dios dio poder para transformar. Y de este fulano voy a decir que tiene poder no para crear, sino él tenía poder para deformar, no transformar, sino para deformar. Now anything deformed is taken from its original state. There's something that's gone wrong with it. Ahora, cualquier cosa deformada es sacada de su estado original. Algo ha andado mal con eso. Some years ago on patrol going up through the cornfields, I would think of there was a limb that blowed off of a tree and it fell over on a stalk of corn.
Hace algunos años, patrullando, cruzaba los campos de maíz. Me venía a la mente una rama que el viento había desprendido de un árbol y había caído sobre un tallo de maíz. And the stalk was trying its best to get up straight like it was supposed to be, but it was deformed because that something had happened. And the stick was laying over it. Y el tallo estaba esforzándose en lo que más podía de enderezarse como debía estar, pero estaba deformado por algo que había sucedido, y el palo estaba allí encima de él. Then we find a wild creeper in the field, which many of you men here, maybe some of you women, if you come from Kentucky, the women uses the hoe there as same as the man. Y encontramos una hierba trepadora en el campo, la cual muchos de ustedes hombres de aquí, y tal vez algunas de ustedes, las mujeres, si son de Kentucky, la mujer allá usa el asadón igual que el hombre. Get out in the field with the hoe, we call the old gooseneck hoe, and chop the creepers out. Se va al campo con un asadón, nosotros le llamamos el asadón cuello de ganso, y corta a las trepadoras. For if you didn't get those creepers out where the corn was in the row, like this, then that creeper would reach over, grab a hold of that corn and wrap itself around gradually, so easy, so slyly that you hardly tell it was wrapping. Porque si usted no saca esas trepadoras de los surcos en donde está el maíz de esta manera, entonces esa trepadora se extendía, alcanzaba ese maíz y gradualmente lo envolvía fácilmente, tan sutilmente que usted difícilmente pudiera darse cuenta que lo estaba envolviendo. And finally it gets stronger and stronger, and it pulls that corn till it's deformed. Y finalmente se fortalece más, y jala ese maíz hasta que lo deforma. Pulls it against itself, wraps it around its own vine, deforming it from what it was to something else. Yet it's corn, but it's deformed corn. Lo jala hacia ella y lo envuelve en su propia vid, deformándolo de lo que era a otra cosa. Aún sigue siendo maíz, pero es un maíz deformado. And we are all still in the image of God. But some are so deformed as sons of God that walk contrary to His Word and to the way that He had us and provided for us to walk. Y todos nosotros aún somos a la imagen de Dios, pero algunos están tan deformados, siendo hijos de Dios, que caminan contrariamente a su palabra y a su manera que Él nos tenía y que había provisto para que camináramos. It's letting something the world twist us out of the way, pull us close to it and away from that straight, narrow strip that He planted us in to be sons and daughters of God. Permitiendo que algo, el mundo, nos tuerza del camino, nos jala acercándonos a Él y nos aparta de ese surco angosto y recto en el que Él nos plantó, para que seamos hijos e hijas de Dios. Sin has done this evil thing to the sons and daughters of God. The deformer. El pecado les ha hecho esta cosa perversa a los hijos e hijas de Dios, el deformador. I know this seems to be rather strange to speak of it in this way, to deform. But that's what he was. He deformed or perverted. Pervert means to be changed over, made something different. Sé que esto parece algo extraño, hablarlo de esta manera, el deformar, pero eso es lo que él fue. Él deformó o pervirtió. Pervertir quiere decir ser cambiado, hecho algo diferente. And deform is the same thing that it's been brought over and deformed and made in another way, yet it's still the same seed, but it's deformed. Y deformar es la misma cosa que ha sido traída y deformada, y hecha de otra manera, a pesar de que sigue siendo la misma semilla. Sin embargo, está deformada. Now, we find that this
deformer has also had the same amount of time to deform as God had to transform. Ahora, vemos que este deformador ha tenido también la misma cantidad de tiempo para deformar como Dios lo tuvo para transformar. Now, he planted his seed, or never planted his seed, in the Garden of Eden. Since that time, he's had 6,000 years of deforming the seed of God, the Word of God, to deform it, make it something different. Ahora él plantó su semilla, o nunca plantó su semilla, él, en el huerto del Edén. Desde ese entonces, él ha estado por 6,000 años deformando la simiente de Dios, la palabra de Dios, deformándola, haciéndola algo diferente. When the first time that Eve listened to him and got herself just one little phrase. Cuando él, la primera vez que Eva lo escuchó, y ella tomó una sola frasecita. Remember, first Satan quoted that scripture just as clear as it could be. God has said that ye shall not eat of every tree in the Garden of Eden. See? You shall not eat of every tree. Recuerden, primero Satanás citó esa escritura tan exacto como pudo. Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol en el huerto del Edén. ¿Ven? No comeréis de todo árbol. And remember now, Eve said, yes, we may eat of every tree, but the tree that's in the midst of the garden, we mustn't even touch it. Y ahora, recuerden, Eva respondió, sí, podemos comer de todo árbol, pero del árbol que está en medio del huerto no debemos ni aún tocarlo. I watch him in his message twist that word just a little bit and saying, Eve said, for God said that if we do this, that day we die. Ahora obsérvenlo a él en su mensaje torcer esa palabra solo un poquito. Al decir, Eva dijo, pues Dios dijo que si hacíamos esto, ese día moriríamos. He said, oh, surely you'll not die. See, he was a man. He said, you do this now. Él dijo, oh, seguramente no moriréis. ¿Ven? Él era un hombre. Él dijo, tú haz esto ahora. And you're kind of an ignorant people. You don't know all things. But if you would only partake of this, then you'd have wisdom. You'd have knowledge. Y ustedes son una gente ignorante. Tú no conoces todas las cosas. Pero si tan solo participaras de esto, entonces tendrías sabiduría, tendrías conocimiento. You know right from wrong and be like gods. If you'd only partake of this wisdom that I have. I know, but you don't. Tú conocerías entre el bien y el mal y serías como dioses. Tú, si tan solo participaras de esta sabiduría que yo tengo. Yo sé, pero tú no. But it's all right to have wisdom. But if the wisdom is contrary, if the wisdom isn't correct wisdom from God, divine wisdom, and becomes natural wisdom. Y tener sabiduría está bien. Pero si esa sabiduría es contraria, si esa sabiduría no es la sabiduría correcta de Dios, sabiduría divina, y viene a ser sabiduría natural, I don't care how much science we have and what more education, it's of the devil. A mí no me interesa cuánta ciencia tengamos, ni cuánto más, ni educación, es del diablo. I'll prove it to you, Lord willing, in a few minutes. It's of the devil. Civilization is of the devil. Se los probaré el Señor mediante en unos minutos. Eso es del diablo. La civilización es del diablo. I just got through preaching on that. All culture in the earth, all the powers of science and everything is of the devil. Acabo de predicar sobre eso. Toda cultura en la tierra, todos los poderes de la ciencia y todo es del diablo.
It's His gospel He preached of knowledge in the Garden of Eden. Es su evangelio de sabiduría que él predicó en el huerto del Edén. And He's took that knowledge, perverted knowledge, contrary to the word and will and plan of God. Y él ha tomado ese conocimiento pervertido, contrario a la palabra y a la voluntad y al plan de Dios. And now, He's had 6,000 years to do just exactly what God did, only in a perverted way, and took the same amount of time to bring His own Eden in. Y ahora él ha tenido 6,000 años para hacer exactamente lo que Dios hizo, solo que de una manera pervertida, y le tomó la misma cantidad de tiempo para traer su propio Edén. Now He's got an Eden here on earth, and it's filled with wisdom, knowledge. Ahora él tiene un Edén aquí en la tierra, y está lleno de sabiduría, conocimiento. That was His gospel at the beginning. Knowledge, wisdom, science. Never did God ever cater to such. Ese fue su evangelio en el principio. Conocimiento, sabiduría, ciencia. Dios nunca proveyó tal cosa. Now, I want you to watch a minute. He did this, and because He was a man of worldly wisdom. Y yo quiero que ustedes se fijen por un minuto. Él hizo esto, y fue porque él era un hombre con sabiduría mundana. Now, it's hard to say this. It's very hard because speaking to people who feel the same way I do, and the way I have been for many years. Ahora es duro decir esto. Es muy duro porque le estoy hablando a gente que comparte lo mismo que yo, y como he sido durante muchos años. But since the opening of those 7 seals of the angels just behind the mountain yonder, this has become a new book. Pero desde la apertura de esos 7 sellos, de esos ángeles allá detrás de la montaña, este ha venido a ser un libro nuevo. It's the things that's been hid as being revealed, as God promised in Revelation 10 He would do it. Son las cosas que han estado ocultas, las que están siendo reveladas como Dios prometió en Apocalipsis 10 que él haría. And we are the privileged people that God has chosen of the earth that we might see and understand these things. Y nosotros somos el pueblo privilegiado que Dios ha escogido de la tierra para que pudiéramos ver y entender estas cosas. Which is not some mythical, fleshly mind of a person trying to make it up. It's the Word of God made manifest, proven that it's right. Que no es alguna mitología, invento de alguna mente carnal de una persona. Es la palabra de Dios manifestada, probado, de que ella está correcta. Proven not by science, but by God that it's right. Probado no por la ciencia, sino por Dios, que ella está correcta. God, as I have said before in a message, God doesn't need anyone to interpret His Word. He's His own interpreter. Dios, como lo dije antes en un mensaje, Dios no necesita a nadie que interprete su palabra. Él es su propio intérprete. He says it'll happen and it happens. He confirms it. That interprets it. Él dice que se cumplirá y se cumple. Así él lo confirma. Eso la interpreta. A few years ago when we Pentecostal people, when the other churches told us that we were crazy, we could not, the Holy Ghost is a thing past. Hace algunos años, cuando a nosotros el pueblo pentecostal, cuando las otras iglesias nos decían que estábamos locos, que no podía ser, que el Espíritu Santo era algo del pasado. But we find out that God's promise was to whosoever will. And now we know different, see? That's just little by little, this thing has opened up. Sin embargo, nos dimos cuenta que la promesa de Dios fue para todo aquel que quisiera. Y ahora nosotros sabemos que así mismo es. ¿Ven? Y es poco a poco que esto se ha abierto. And now He promised that the mysteries that was hid in all of those church ages would be revealed right at the end time.
And it lets us know now we are at the end time. We're here now. Y ahora Él prometió que los misterios que estaban ocultos en todas esas edades de la iglesia, serían revelados justamente en el tiempo del fin. Y ahora Él nos lo deja saber. Estamos en el tiempo del fin. Ya estamos aquí. Now, Satan is the author of civilization. He is the author of science. He is the author of education. Ahora Satanás es el autor de la civilización. Él es el autor de la ciencia. Él es el autor de la educación. You say, is that true? All right. Let us read in God's Word now, Genesis 4. And let's go back and just see for a minute. Usted dirá, ¿es verdad eso? Muy bien, leamos ahora la palabra de Dios en Génesis 4. Y regresemos y veamos por un minuto. I know if I get too long, Brother Carl will probably tell me. Sé que tal vez me extienda, pero si así es, el hermano Carl probablemente me dirá. But Genesis, the 4th chapter, in the 16th verse, goes ahead telling here in the beginning what God did in order to place the curse upon the man and the woman and all that they was to do, not the curse on them, but tell them what would happen to curse the ground for Adam's sake. Pero Génesis el capítulo 4 y el versículo 16 dice aquí, en el principio, lo que Dios hizo para poner la maldición sobre el hombre y la mujer, y todo lo que ellos tuvieron que hacer. Y no les puso a ellos la maldición, sino que les dijo lo que sucedería, y maldijo la tierra por causa de Adán. And we find out here now that Eve had a pair of twins, and one of them was of Satan, and one of them was of God. Y ahora nos damos cuenta aquí que Eva tuvo un par de gemelos, y uno de ellos era de Satanás y uno de ellos era de Dios. Now you say, now, Brother Brandt, just a minute. You find me one scripture anywhere that says that Cain was Adam's son. Ahora usted dirá, no, por favor, hermano Branham, espere un minuto. Encuéntreme usted una escritura donde quiera que diga que Caín era el hijo de Adán. I'll show you in the scripture where it says Cain was of that evil one, not Adam. Yo le mostraré en la escritura en donde dice que Caín era del maligno, no de Adán. Now notice when she conceived here, we begin at the 4th chapter first. Ahora fíjese aquí cuando ella concibió. Empezamos en el capítulo 4 primero. And Adam knew his wife, and she conceived and bare Cain, and said, she said now, I have gotten a son from the Lord. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad. Ahora, ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un hijo. Of course, it had to be, no matter if it was prostitute or anything, it had to come from God. See, because that's his seed. It's a law of his seed. It has to bring forth. Whether it's corrupted seed, perverted seed, or whatever it is, it's got to bring forth anyhow. It's his command. Por supuesto tenía que serlo. No importa si hubiera sido prostituta o lo que fuera, tenía que venir de Dios, ¿ven? Porque esa es su simiente, es la ley de su simiente y tiene que traer a luz, no importa si es simiente corrompida, simiente pervertida o sea lo que sea. Tiene que producir de todas maneras. Es mandato suyo. And she again bare his brother Abel. Y después dio a luz a su hermano Abel. No more knew him. Adam knew his wife. And she bare Cain. And also bare Abel. Twins. Satan was with her that morning. Adam that afternoon. No le conoció más. Adán conoció a su mujer y ella dio a luz a Caín y también tuvo a Abel. Gemelos. Satanás estuvo con ella esa mañana y Adán por la tarde. You see the big fuss in the paper here, I believe it's Tucson now. That woman bringing forth a colored child and a white child at the same time. She lived with her husband that morning and the man that afternoon. Ustedes vieron la gran conmoción aquí en el periódico, me parece que ahora en Tucson, de esa mujer que dio a luz a un niño de color y a un niño blanco, a la misma vez. Ella estuvo con su esposo esa mañana y con el hombre en esa tarde. And the man would take care of, the white man said take care of his own child, but the colored man would have to take care of his own. See? Y el hombre se haría cargo. El hombre blanco dijo que él se haría cargo de su propio hijo, pero que el hombre de color tendría que hacerse cargo del suyo. ¿Ven? I know that in breeding of dogs and so forth, it certainly will, if it's in a few hours afterwards. This proves it.
Eso yo lo sé al cruzar perros y demás. Seguro que sucederá si ocurre después de unas pocas horas. Esto lo prueba. Now, to show where civilization come from, now let us read Genesis over here in the 4th chapter of Genesis again and see where the 16th verse. Ahora, para mostrar de dónde vino la civilización, pues leamos acá en Génesis, nuevamente en el capítulo 4 de Génesis, y veamos de dónde. El versículo 16. And Cain went out from the presence of God and dwelt in the land of Nod on the east side of Eden. Salió pues Caín de delante de Dios y habitó en tierra de Nod, al lado oriente de Edén. And Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch. And he built a city and called the name of the city after his son Enoch. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Civilization started. Dr. Scofield, here in my Scofield Bible, says the first civilization. Fue el inicio de la civilización. El doctor Scofield, aquí en mi Biblia Scofield, dice la primera civilización. Notice, then he begot sons, and they made organs and music. The next one begot sons, and he began to do other things, wonders, build cities, and make instruments of brass and all kinds of things. Fíjense, después él engendró hijos y ellos hicieron órganos y música. El siguiente engendró hijos y él empezó a hacer otras cosas, maravillas, edificó ciudades e hizo instrumentos de bronce y toda clase de cosas. See, that's what he did. Become the first civilization, which was Canaanite. He's done the same thing down through the ages. ¿Ven? Eso fue lo que él hizo. Vino a ser la primera civilización, la cual fue la cainita. Él ha hecho lo mismo a través de las edades. Now, let's get there with the 25th verse and watch what the next was. Ahora, lleguemos allí con el versículo 25 y veamos cuál fue que siguió. And Adam knew his wife again. Now, and she bare a son, and called his name Seth, for God said, she has appointed me another seed instead of Abel, who Cain slew. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, ahora, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. And to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos, and then began man to call upon the name of the Lord. Out of the Seth side, not the Canaanite side. See? Y Set, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, del lado de Set, no del lado de los cainitas, ¿ven? That great intellectual that we all so hold to. What's communism today? What's their God? It's the intellectual, science. Ese gran intelecto, del cual todos nos aferramos tanto. ¿Qué es el comunismo hoy en día? ¿Cuál es el Dios de ellos? Es el intelecto, la ciencia. What are we doing anyhow? Where are we living? Consider these words today. Como sea, ¿qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos viviendo? Consideren estas palabras hoy. Now, he has his kind of an Eden. Satan does now in these 6,000 years. He has formed, not created, but deformed God's whole earth. Ahora él tiene su propia clase de Edén. Satanás hoy. En estos 6,000 años él ha formado, no creado, sino que deformado toda la tierra de Dios. His creatures, the animals, interbreeding, hybriding, trees, plants, human, even to religion. The Bible, church.
Sus criaturas, los animales, cruzando, hibridando árboles, plantas, humanos y aún la religión, la Biblia, la iglesia. Until he's got himself a complete Garden of Eden of science. Everything moving by science. A tal punto que ha completado su propio huerto del Edén por la ciencia. Todo impulsado por la ciencia.